Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Oh, esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre me transformó, me transformó. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús,
Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Así se alaba al Señor. Qué bueno que ustedes se nos unen en el día de hoy para juntos adorar el nombre del Señor, primeramente como lo hemos hecho así a través de las alabanzas. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en el día de hoy, en este culto de domingo que todas las semanas celebramos en la iglesia de Chapel at Wayne, ahora la iglesia de Chapel Online, hasta nuevo aviso. Quiero, mis queridos hermanos, que antes de que pasemos a la otra parte de nuestro culto de adoración, que tiene que ver, por supuesto, con la predicación de la palabra de Dios, darles un anuncio. Si usted está viendo este mensaje, este video, hoy, domingo 11 de octubre, antes de las 12 del día, queremos decirle que hoy, a las 12 del día, el pastor y algunos hermanos vamos a estar en el campus de Wayne, saludando a los que pasen por allí, orando por algunos que quieran que el pastor ore por ellos. Vamos a estar de 12 a 2 de la tarde, más o menos. Y la razón principal por lo que lo estamos haciendo es por esto, para tener otra vez un contacto físico con algunos de ustedes. Pero también algunos hermanos nos han dicho que han querido llevar algunas cosas a la iglesia. Algunos tienen diezmos y ofrendas guardados desde que comenzó la pandemia y no han podido enviarlos por correo o por el internet. Y los hermanos de tesorería van a estar allí recibiendo cualquier donación que los hermanos tengan guardada y que quieran hacer llegar a la iglesia. Así que tome nota para esto. También el anuncio más importante es que Dios mediante, el próximo domingo, octubre 18, a las 12:30 de la mañana, 12:30 del día, vamos a celebrar nuestro primer y probablemente único culto en vivo, juntos, al aire libre, pero esta vez lo vamos a hacer en nuestro local de la iglesia de Chapel en Lincoln Park. La dirección está en pantalla por si usted la necesita. Ore para que esto sea una bendición, ore para que el tiempo esté bueno, ore para que se guarden los protocolos. Si usted es una persona vulnerable, de cierta edad o con alguna condición médica, preferimos que no se exponga. Pero para todos los demás, culto unido, en vivo, físicamente, este próximo domingo a las 12:30
en el local de Lincoln Park. Los esperamos y oramos desde ya para que sea una bendición para todos y cada uno de nosotros. Amén. Bien, pues sin más preámbulo le invito a que allí donde usted está, si quiere se pone de pie, abre su Biblia y buscamos Eclesiastés capítulo 3 para continuar nuestra serie de mensajes en ese precioso libro. Hoy en Eclesiastés capítulo 3 vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 22. Eclesiastés 3 del 9 hasta el 22. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, donde dice así la palabra de Dios. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza desde el principio. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Subtítulo: Contradicciones de la vida. He visto algo más en esta vida: maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Pensé entonces: al justo y al malvado los juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Pensé también con respecto a los hombres: Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues uno y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es absurdo, vanidad, y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas y de los animales desciende a las profundidades de la tierra? He visto pues que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, ya que eso le ha tocado. Pues ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? Y aquí termina la lectura de esta hermosa palabra y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos el que tú nos permitas poder tener acceso a esta tu palabra, y como siempre oramos para que la misma hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, y podamos aplicarla de manera que tu voluntad se haga en nuestras vidas y que tú traigas bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Luis fue el rey de Francia en la última parte del siglo XVII y en los primeros años del siglo XVIII. Este rey se llamaba a sí mismo, se hacía llamar el Rey Sol. Y él llegó a afirmar incluso que él era la nación de Francia. Y en general se sabe que el ego de este hombre era más grande que el obelisco, dice en mi país. Un ego que avergonzaría
a la mayoría de los políticos modernos del día de hoy. Pero como todo ser, como todo mortal, Luis XIV finalmente murió. Su funeral se celebró en la Catedral de Notre Dame. Fue de noche y el lugar fue iluminado por cientos de velas encendidas a fin de crear una atmósfera de reverencia para Luis XIV. Massillon, creo que así se pronuncia en francés, Massillon, era el arzobispo de la Catedral de Notre Dame y a él le fue asignado el trabajo de predicar el sermón del funeral de nuestro mencionado rey Luis XIV. Luego, cuando le tocó subir hasta el lugar donde estaba el cuerpo del rey, lentamente ascendió las escaleras. Un profundo silencio dominaba todo el ambiente. La gente estaba a la expectativa para escuchar qué diría el arzobispo de Notre Dame acerca de la vida del rey. Cómo tal vez usaría su púlpito para enaltecer el nombre y la historia y la figura de este que fuera el rey de Francia. Massillon esperó un momento, miró a toda la congregación y rompió el silencio diciendo: solo Dios es grande, solo Dios es grande. Y los historiadores y nosotros que escuchamos el recuento de la historia, creemos que Massillon tenía razón. Tú y yo nos serviremos bien a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros amigos y a todo el mundo si siempre recordamos y siempre tenemos en cuenta que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es y debe ser siempre el centro de la realidad tuya, mía y del mundo, y que solamente Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Solamente Dios es grande, y ese es precisamente el título que le hemos dado a nuestro mensaje en el día de hoy. Hermanos, vivimos, y estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo, en una sociedad que exalta el ego. En nuestra cultura, ser número uno con frecuencia parece ser la ambición primordial de todos nosotros. Lo vemos en el deporte, lo vemos en la industria del entretenimiento, lo vemos en los negocios y muchas veces, hermanos, lamentablemente, lo vemos también en la vida de la iglesia. Pero la pregunta ¿es una buena manera de vivir? Como muchos de ustedes probablemente saben, en el griego la palabra yo se deletrea con las letras E-G-O, ego, de donde viene la palabra egocéntrico, de donde viene la palabra egoísmo, pero es en griego la manera en que se escribe la palabra yo. El ego, alguien dijo una vez, es como cualquier otra cosa en nuestras vidas y en nuestro mundo. Puede ser algo muy bueno, saludable, piadoso, o puede también ser algo contaminado, sucio y pecaminoso. Debido a nuestra condición humana, a nuestra caída, nuestros egos lamentablemente pueden llegar al punto de que nosotros nos creamos el centro del universo y comencemos a actuar como si estuviéramos a cargo de todo y de todos. Y eso, ustedes saben muy bien, era lo que pasaba con los césares, con los zares, con los faraones, que sus súbditos y su cultura los veía como dioses, y muchas veces ellos llegaron a creerse que en verdad ellos eran dioses. Por supuesto, hasta el día que
la muerte los sorprendió y se dieron cuenta de que realmente no eran inmortales. Alguien trató de dar una explicación, una ilustración de cómo la palabra ego, es una palabra que en inglés significa, si usamos las primeras letras en inglés, forman la frase dejar a Dios afuera. Pero como en español no se puede, yo me inventé mi propia fórmula, y este es del pastor Víctor Ríos. EGO, estoy gordo de orgullo. Estoy gordo de orgullo. Eso es lo que significan las letras de esta palabra. Y yo te pregunto, ¿alguna vez has estado, te has sentido tú gordo de orgullo? ¿Alguna vez has dejado que tus deseos, que tu voluntad, que tu ego lleguen al punto de que te llegues a pensar de que tú eres el centro del universo? ¿De que tú eres la última Coca-Cola del desierto? ¿De que todo gira alrededor de ti? Es probable que nos haya pasado a nosotros en algún momento. Y cuando hagamos esto, usted y yo sabemos que los resultados pueden ser bastante comprometedores. Juan Calvino, el famoso teólogo, dijo una vez: la fuente más segura de la destrucción para los hombres es obedecerse a sí mismos. Así que el único refugio de seguridad es no tener otra voluntad, ninguna otra sabiduría que no sea seguir al Señor donde quiera que nos lleve. Que este sea pues el primer paso, abandonarnos y dedicar toda nuestra energía, toda nuestra mente para servir a Dios. Y eso precisamente, mis queridos hermanos, es lo que va a descubrir nuestro gran amigo Salomón, lo mismo que John Calvin escribió a lo largo de gran parte de su vida. Ya lo hemos estado viendo en mensajes anteriores, y si usted se perdió alguno de los mensajes, vaya a los archivos de Facebook o de YouTube para que los encuentre. A lo largo de su vida, Salomón se va a entregar a su ego. Él se va a poner en el centro de la existencia para descubrir rápidamente que todo lo que hizo y que todo lo que logró fue fugaz, y que fue como algo así como perseguir al viento, usando sus propias palabras. Aquí, cerca de la mitad del capítulo 3 de este gran libro, Eclesiastés, retomamos ese tema. Y queremos enfatizar en lo que dice el versículo 9. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Alguna vez se la ha hecho usted esa pregunta? ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? Y yo quiero hacerte a ti esa pregunta. Yo quiero que tú trates de contestarla. El centro o el resumen de la enseñanza de este verso puede resumirse de que Salomón entendía de que nosotros, llegó a entender, le cayó el 20, de que nosotros no somos el centro de nuestra realidad. Pudiera parecer, y lo es, una pregunta retórica, cuya respuesta está implícita, no es complicada y es muy simple. Nuestra reacción honesta a esto pudiera ser, pero espérate un minuto. Eso no necesariamente es cierto. Yo trabajé duro, construí un negocio, creé una familia, obtuve una gran educación, desarrollé una carrera. ¿Cómo así de que no hay nada que beneficie el mucho trabajar aquí en la tierra? Y es por eso, entonces, que nosotros tenemos que mirar este capítulo en el contexto del capítulo 2. Salomón había mirado todas las cosas que había experimentado y logrado. Participó en actividades intelectuales, se entregó a la búsqueda del placer, como vimos ya en mensajes anteriores, construyó casas, edificios, engrandeció un gran imperio, la redundancia,
construyó un templo para Dios que era la envidia de los pueblos vecinos. Sin embargo, al final descubrió que todo era vanidad, que todo era fugaz, que todo era temporal. Y la palabra vanidad aparece, dependiendo de qué versión usted tenga, unas 35 o 38 veces. En el capítulo 2, versículo 17, Salomón va a concluir: aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, todo es vanidad, es como correr tras el viento. Salomón se frustró tanto porque se dio cuenta de que todas las experiencias que había tenido, todo el conocimiento que había acumulado, todas las cosas que había construido eran fugaces. Esos logros no eran necesariamente cosas malas. Y yo diría que desde un punto de vista humano, muchos de ellos eran grandes cosas y extraordinarias. Y vamos a darle crédito porque hay cosas, humanamente hablando, que merecen que nosotros reconozcamos su importancia y le demos el crédito que amerita. Pero en este punto, en su libro, Salomón va a tomar una decisión. Él aparta su atención de sí mismo y a la fuente y el centro de toda realidad deja de ser él para poner a Dios. Y eso nos lleva a nosotros al punto número 1 de nuestro mensaje en el día de hoy. Dios, y solamente Dios, es grande porque Él y solo Él es el creador. En el versículo 11, que es probablemente el más importante de los que vamos a considerar en el día de hoy, Salomón, la palabra de Dios, va a decir: Dios hizo todo. Y ahí se pudo haber terminado el versículo. Dios hizo todo. Pero además Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Tenemos que tener en cuenta en el día de hoy, mis queridos hermanos, el centro del tema de este versículo, y que es la base de todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Dios hizo todo. Dios hizo que todo sea hermoso. Y una traducción más adecuada del hebreo dice: Dios hizo que todo fuera adecuado y que además puso eternidad en nuestros corazones. Dios es el que trabaja de principio a fin. Salomón está diciendo que Dios es el centro de la realidad nuestra, porque Él es el creador. Si usted se crió en la Iglesia Católica Romana o ha estudiado teología o historia de la Iglesia en el seminario, debe estar familiarizado con uno de los credos, el credo de los apóstoles, que comienza diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Esa es una de las más importantes declaraciones de fe de la Iglesia. Dios, el Todopoderoso, es el creador del cielo y de la tierra. Dios fue quien hizo los planetas. Dios fue quien hizo el sistema solar. Dios fue quien creó las galaxias. Dios fue quien concibió el universo. Y pudiera parecer un eufemismo, pero vamos a decirlo de todas maneras. El universo, mis queridos hermanos, es bastante grande. Isaías, capítulo 40, versículos 25 y 26 dicen: ¿con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo eso? Una pregunta retórica. El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Al igual que Salomón
Isaías va a argumentar que nuestro Dios es el creador, que Él es el centro de nuestra realidad. Nuestro contexto continúa diciendo que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Esta es una declaración fascinante porque significa que sabemos intuitivamente que esta tierra y lo que podemos ver, oír, saborear, tocar, oler, no lo es todo. Y que hay una realidad todavía mucho más grande. Pero como dice el resto de este versículo, hay una trampa, ¿no? Por nuestra cuenta, mis queridos hermanos, nosotros no podemos averiguar lo que Dios ha hecho o a menudo lo que Dios está haciendo desde el principio hasta el fin, porque nosotros somos personas limitadas. Si tú has estado en el mundo por un tiempo, o has estado aquí en el medio de nuestra iglesia, tú has escuchado la frase de que nadie tiene control de nada, de que hay muchas cosas, se lo dijimos la semana pasada, que escapan a nuestro control. Y yo sé que lo repetimos mucho, pero creo que vale la pena seguirlo diciendo. A pesar de nuestra educación, a pesar de nuestros conocimientos, a pesar de la ciencia, y muchas de esas cosas, repetimos, son buenas, son interesantísimas, son increíbles. Pero aún así todavía no entendemos las cosas más sencillas de la vida. Cómo funciona la vida, de dónde vino la vida, el misterio de por qué el planeta está donde está y cómo las leyes naturales se cumplen. No hay explicación para eventos como el nacimiento, la muerte y muchísimas otras cosas, temas que yo pudiera traer, que la gente todavía, por más que trata, no ha podido explicar, ni lo van a poder explicar ni entender nunca. Yo estoy seguro que algunos de nosotros hemos experimentado situaciones y probablemente si no las experimentamos ahora, la vamos a experimentar después, en la que cosas han sucedido en nuestra vida que quisiéramos tener una respuesta y ni siquiera en la Biblia o en la iglesia o con las predicaciones del pastor las obtenemos. Bueno, una noticia mala y una buena. La mala es que nuestras limitaciones y nuestra falta de control van a seguir siempre haciendo que hayan misterios en nuestras vidas y que hayan preguntas que no sean fáciles de contestar. Por mucho que lo intentemos, nunca vamos a averiguar el porqué de muchas cosas. Esa es la carga que Dios ha puesto en nosotros, de la cual Salomón habla en el versículo 10. Y honestamente, esto puede ser frustrante, ¿no es cierto? Pero la buena noticia, mis queridos hermanos, es que Dios hará todo hermoso en su tiempo, en el tiempo apropiado. Y eso es parte de lo que el Evangelio de Jesucristo ha predicado. Eclesiastés 3:11 prefigura esa maravillosa sección en el 8º capítulo de Romanos que va a escribir el apóstol Pablo, donde va a decir: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo puede ser y ha sido mal utilizado muchas veces para imponérselo a personas que están sufriendo o que han pasado por alguna calamidad. Pero nosotros preferimos saber que nuestro Creador se ha hecho persona en la imagen de Jesucristo de Nazaret, que es tan bueno que a su tiempo Él puede convertir aún las circunstancias más difíciles y misteriosas de nuestra vida en algo apropiado, en algo positivo y tal vez incluso en algo hermoso. Dios puede convertir las situaciones más feas, amargas y difíciles de nuestra vida en algo hermoso. La pregunta es: ¿le crees tú a Dios? ¿Tú crees que eso es verdad? Si tú ya te has tomado el tiempo de estar participando de este culto hoy, si has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, yo quiero creer que sí, que tú confías en Dios, que lo pones por delante de ti en los momentos y las situaciones más difíciles de tu vida. Y yo quiero que usted me escuche y sepa
que al igual que usted también yo he tenido experiencias personales momentos donde ha sido difícil creer en Dios, confiar en Dios, creerle a Dios. Pero este texto nos dice que nuestro Dios es el centro de la realidad y que se puede confiar en Él, incluso en los misterios más profundos. Punto número 2. Solamente Dios es grande porque solamente Dios es bueno. Solamente Dios es bondadoso. W. Tozer, el gran escritor, dijo algo así: la bondad de Dios es la que le permite a Él ser amable, cordial, benevolente y lleno de buena voluntad para con los hombres. Dios es tierno y de una gran simpatía. Su actitud infalible hacia todos los seres mortales es abierta, franca y amistosa. Por su naturaleza se inclina a otorgar bendición y se complace en la salud y la esperanza de su pueblo. Hermanos, estas son palabras preciosas sin duda, pero ¿cómo podemos nosotros en la práctica, preguntará usted, ver esa supuesta bondad de Dios? Si usted está tratando de enseñarle a un hermano en la iglesia, a un hijo, para que vea con sus propios ojos la bondad de Dios, ¿a dónde le dice usted que mire? Bueno, yo no tengo la respuesta definitiva a esta pregunta, pero podemos hacer algo, mirar al cielo y ver las estrellas en todo su brillo y darnos cuenta que nuestra educación no es suficiente para entender lo misterioso y grande de esa realidad. Los científicos dicen que solamente una mínima parte del universo es conocida y que solamente una minúscula y diminuta parte del conocimiento de cómo funciona la creación y el universo se sabe. Que esa oscuridad, falta de vida, vacío y frío son las 4 características principales del universo. Sin embargo, las personas a veces señalan todo el sufrimiento y la lucha que sucede aquí en la tierra como una evidencia de que Dios es bueno. Yo no quiero minimizar el dolor y el sufrimiento que muchas personas han experimentado y experimentan incluso en estos momentos con enfermedades y pérdidas. Todos nosotros hemos pasado por alguna situación trágica en nuestra vida, por alguna enfermedad, por algún caos. Pero la vida, el aprendizaje, la risa, el amor que Dios ha hecho posible en este planeta, en miles de años Dios ha sostenido su creación. Y en vez de enfocarnos en los problemas y en las dificultades que históricamente el mundo ha sufrido, podemos perfectamente concentrarnos en lo milagroso y lo maravilloso de que este mundo todavía está en pie, de que la tierra todavía sigue girando, de que no nos hemos acercado demasiado al sol para quemarnos, ni nos hemos alejado demasiado para frizarnos, que el mar no se ha salido de su lugar y ha cubierto nuestras ciudades. Y a pesar de todo lo feo que está sucediendo en el mundo de hoy, Dios está en control, porque Él es el creador y Él es bueno. Esta es una preocupación que ha seguido a los seres humanos desde un principio. Pero usted y yo nos levantamos esta mañana y ya eso es una bendición. Usted y yo podemos ver la televisión, podemos adorar a Dios, tenemos celulares, tenemos un techo, tenemos comida, tenemos todavía amigos y familiares, y todo eso es gracias a la bondad de Dios. Cuando usted sale a la calle, usted va a poder apreciar el desarrollo de la tecnología, los vehículos, los edificios, las infraestructuras. Usted va a poder disfrutar de una taza de café, reír, oler, compartir con seres queridos. Y todavía muchas otras bendiciones pueden estar en camino para la vida tuya y para la vida mía. Todo eso es parte de la bondad de Dios.
porque es más fácil concentrarse en lo malo de este mundo que apreciar lo bueno que Dios nos brinda todos los días. La Biblia dice que después de haber creado la vida en este planeta, la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, que Dios vio lo que había hecho y dijo que era bueno. Yo prefiero inclinarme y poner énfasis en la gracia que se me ha permitido disfrutar aún en los momentos de dolor, aún en los momentos de dificultad. ¿Y tú? ¿Has tú pensado en la bondad de Dios en tu vida? ¿Has tú ido a la Biblia para ver la bondad de Dios en el tiempo del diluvio, cuando pudo perfectamente haber borrado al ser humano de la faz de la tierra, pero tuvo misericordia de Noé y de su familia? El Salmo 145:9 dice: el Señor es bueno para todos, y sus tiernas misericordias están sobre todas sus obras. Dios pudo haber terminado la historia de la humanidad cuando Adán y Eva pecaron, pero aún así prefirió vestirlos con pieles, prefirió ofrecer un sacrificio para que ellos y su pecado fueran cubiertos. Dios pudo haber destruido al pueblo de Israel en Egipto. Dios pudo haber terminado con la historia de la humanidad en tantas ocasiones, pero en cada ocasión su misericordia y su gracia se impusieron. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno y que un Dios tan bondadoso permita que hayan guerra, permita Pero una y otra vez repetimos, hermanos, en cada momento negro de la oscuridad, que casi siempre ha sido producto del pecado, la parte bondadosa, buena de Dios ha sido lo que ha marcado la diferencia. Dios ha sido bueno en el pasado, sigue siendo bueno en el presente y seguirá siendo bueno en lo adelante. En tercer lugar, decimos que solamente Dios es grande porque Él es el único que provee. Dios es nuestro proveedor. Aquí en este pasaje se nos da una poderosa exhortación a involucrar la vida y disfrutarla, porque todas las cosas buenas, de acuerdo a Salomón, las encontramos o vienen de la mano de Dios. Tu familia, tu trabajo, tu salud, tu vehículo, tu gato, tu perro, tu iglesia. Todos son regalos de la mano bondadosa de Dios, quien provee. Jehová Jireh, el Señor que provee. No solamente proveyó cosas materiales para nosotros, piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva, un arca para salvar a Noé, un hijo para Adán y Eva que no tenía ni uno, pero también proveyó salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Todo es un regalo de la mano de aquel que provee, el Dios de gracia, el Dios de generosidad, el Dios bueno, el Dios que a pesar de que no lo merecemos, sigue proveyendo para nosotros. Cuando tú estés ahora en tu casa o llegues a tu casa esta tarde, tú vas a poder disfrutar de un montón de cosas que están ahí porque Dios las proveyó. Salomón dice que nosotros tenemos que tomar los dones con gentileza y entender que es Dios quien ha proporcionado rica y abundantemente para que nosotros podamos disfrutar, para que podamos compartir, ya sea comer o beber o participar de nuestro trabajo. Tommy Nelson escribió un libro que se llama, traducido, Una vida bien vivida, se llama el libro. Y él comienza diciendo, todos vamos a morir. No es la mejor manera de comenzar un libro titulado Una buena vida bien vivida. Pero al leer el libro, él dice, el reloj está corriendo. Ese virus de 24 horas te está esperando. Hay gérmenes en los dientes que causan caries. Un día tendrás un accidente. Todas estas cosas son malas y suceden. Así que hoy, mientras todo esté bien, tómate un helado de chocolate o cualquiera que sea el sabor que te gusta. Lleva a tu familia al parque. Cómete un helado, cómete una buena comida. Oye buena música, lee un buen libro. Disfruta de estar junto con aquellos a quienes amas. Llama a un viejo amigo y pregúntale cómo está. Alquila esa película que has querido ver y mírala en buena compañía, comiendo palomitas de maíz y tomando soda. Disfruta hoy. Ama a Dios. Disfruta de la vida
y diviértete. Termina la cita. Salomón nos está diciendo exactamente lo mismo. Él dice, sé lo más feliz que puedas, disfruta de todas las cosas buenas y encuentra satisfacción en las cosas porque es Dios quien te las ha proporcionado. El mismo Salomón, con su sabiduría y con todos sus recursos, se hubiera sorprendido, es lo que estoy tratando de decir, si viviera en la época que nosotros vivimos, donde hay teléfonos celulares, donde hay máquinas inteligentes, donde hay carros, Siris que habla. Dios ha proporcionado tantas cosas. Y como si eso fuera poco, salvación en Cristo Jesús. Y nos llama a responder con gratitud. A principios del año 1939, un jugador de los Yankees llamado Lou Gehrig descubrió que se estaba muriendo de una enfermedad terrible. Aún así, el 4 de julio de ese año, de 1939, se puso de pie en el estadio de los Yankees. Agradeció a todos los que hicieron sus días con ese equipo tan maravilloso. Agradeció a los aficionados, a los encargados del terreno, a los vendedores, a los que trabajan en la entrada del estadio, a su manager, a sus compañeros, a sus padres, a su esposa, a sus hijos. Agradeció a todos los que hicieron posible su trabajo y luego concluyó sus comentarios diciendo, soy el hombre vivo más afortunado del mundo. Es difícil imaginar, queridos hermanos, el carácter de un hombre que mientras enfrenta la muerte, una muerte horrible, podía expresar tal gratitud. Y una cultura donde los jugadores se matan para que le paguen más millones. Alguien dijo una vez, los grandes siempre juegan con gratitud. Y tú y yo, estamos agradecidos por todos los buenos dones y las cosas maravillosas que Dios nos ha proporcionado. Estamos agradecidos de que Dios sea el centro de nuestra realidad y no nosotros, y la fuente de nuestra salvación. Salomón, hasta ahora, ha demostrado que Dios es nuestro creador, que es el Dios amoroso y nuestro proveedor. Pero finalmente, la parte más interesante, número 4, Dios es el centro de nuestra realidad, solamente Él es grande, porque solo Él gobierna. Y aquí hay una descripción de Dios. Lo que haga Dios perdurará para siempre. Hace esto para que los hombres le teman o lo veneren. Nos hace responsables. El punto es que Dios es el soberano del universo, el soberano gobernador del universo. La idea de un gobernante soberano, sobre todo en los Estados Unidos, es un poco difícil de entender porque nosotros no estamos acostumbrados a las monarquías. Vivimos en una sociedad desde el año 1776 democrática, aunque algunos han amenazado con cambiar eso. Pero las sociedades, como mencionamos al principio, los zares, los faraones, los césares, donde la gente que vivía en esa cultura, y países en el día de hoy donde hay reyes y gobernadores tiranos y todo eso, se identifican con tener una figura de un gobernador soberano. Tal vez para nosotros es un poco más difícil entenderla, porque repito, somos una república democrática hasta ahora, igualitaria por naturaleza, ¿no? Donde hay igualdad hasta cierto nivel. Pero Salomón dice aquí que Dios es el rey y que como rey Él es soberano y Él tiene control total de todas las cosas. No hay nada ni nadie más alto que Dios. No hay nadie que pueda tener un brazo, un oído más grande que Dios. No hay nada que pueda ponerse en el camino de Dios. Porque Dios es el centro de la realidad y dirige el universo. Nosotros existimos, dice el texto, para venerarlo. ¿Y qué significa eso? Salomón está diciendo, no luches contra Dios, respétalo,
asegúrate de poner a Dios en el centro de tu vida y hacer su voluntad. Este texto dice que no debemos dejar que nuestro ego sea tan grande que vaya en contra del ritmo de la creación. No seamos egoístas. No tomemos los buenos regalos de Dios, la comida, por ejemplo, y convirtámosla en glotonería. No tomemos el buen don de Dios como la bebida, por ejemplo, para convertirla en borrachera. No convirtamos el buen humor que Dios nos ha dado para convertirlo en cosas groseras. Vamos a ser responsables con lo que tenemos y vamos a asegurarnos de que en nuestros corazones o que nuestros corazones están alineados con el corazón y la voluntad de Dios. El corazón de Dios se revela a lo ancho y lo largo de la Escritura, pero especialmente en la vida y la persona de Jesús. Su corazón siempre tiende la mano a los sufridos, a los perdidos y a aquellos más necesitados. Si ellos conocen a Jesús, van a poder experimentar todas estas cosas que hemos hablado acerca de Dios. Si somos sus seguidores, estamos llamados a alinear nuestra vida con sus reglas y aprovechar sus recursos para extender su reino aquí en la tierra. No debemos querer vivir la vida para nosotros mismos. No queremos ser egoístas hasta el punto de que nos creamos que somos el centro de la vida y que todo gira alrededor nuestro, porque solamente Dios es grande. Salomón lo intentó y se enteró, se dio cuenta rápido de que solamente eso conduce a la destrucción, al desánimo, a la amargura. En cambio, él quiere recordarnos que Dios es bueno, que está en el centro de la realidad, que podemos enfocar nuestras vidas en Él y que podemos disfrutar de todo lo bueno que Él ha provisto para su honra y gloria. Finalmente, para terminar, en un libro llamado Our Good Crisis, Overcoming Moral Chaos, una buena crisis, saliendo adelante a la crisis moral, más o menos, Jonathan Dodson dice que una vez él tuvo la terrible idea de creer que ir al centro de la NASA con 50 tigueritos, como decimos nosotros, muchachos de quinto grado, sería una buena idea. Ir a un paseo a la NASA con 50 muchachitos de quinto grado. Porque él tenía 3 hijos y pensó que podía ser una buena idea. Camino a la NASA, dice él, habló con uno de los niños, quien le contó la historia del verano pasado, cuando él había ido a un campamento cristiano. Y el niño dijo: a mí no me gustó el campamento, porque nos hicieron cantar todo el tiempo acerca de Dios y escuchar hablar de Dios todo el tiempo. Te voy a decir una cosa, yo creo en Dios, pero pienso que uno debería mantenerlo a un lado, le dijo el niño de quinto grado. Y el autor continúa: pensé en lo que el niño me había dicho y le pregunté, bueno, ¿y si Dios es la persona más importante del mundo, no crees tú que debería estar más que al lado nuestro, en un mejor lugar? Dice que el niño lo miró fijamente por un momento y dijo: supongo que tienes razón. Y el autor concluye diciendo: cuando nosotros marginamos a Dios, algo tiene que ocupar el lugar de Él. Cuando usted quita a Dios del centro de su vida, algo se tiene que poner en lugar de Dios, y casi siempre es el yo, el ego, el que ocupa ese lugar. Y para terminar, cuando Martín Lutero estaba sufriendo bajo el peso de la culpa, un gran amigo, un compañero espiritual, Jonathan Stopples, le dijo: Martin, deja de mirar tu pecado y comienza a mirar a Jesús. Deja de mirar tu pecado y comienza a mirar a Jesús. Y agregamos: si hacemos esto, toda la perspectiva nuestra cambiará para bien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos una vez más que solamente tú eres grande y que tú eres el centro de nuestra realidad y de nuestra existencia. Permite que nuestro ego nunca se interponga en el camino
y que nunca te quitemos a ti del lugar que mereces en nuestras vidas. Continúa bendiciendo nuestra iglesia, nuestras familias y nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.